esposa y a mis hijos. Me mostró ese campamento, recibí la salvación y anoche también vinieron personas que se han alejado de la iglesia, pero que mi vida también han representado porque Dios ha permitido que ellos me muestren el camino, esa semillita que trabajó en mi corazón. Tanto fue la alegría que anoche sentí, ese descanso que dice acá, ¿no? Y me recordaba anoche meditando, cuando Pastor Oxopar comentaba en uno de esas prédicas, comentaba, una mujer subiendo al auto, cargó a su auto, y él decía, ¿no? Sigue esa llevando carga, baje, sáquese esa carga, baje. Yo era esa persona, quería llevar esa carga, yo era llevar esa carga, pero no puedo, no voy a poder, y nunca, no puedo, no voy a poder, y nunca, jamás. ¿Quién me ha quitado de esa carga? ¿Quién me ha quitado de esa carga? Dios, Jesucristo. Dios, estoy muy agradecido porque Dios, con su amor, con su misericordia, con su amor, nos trae a cada uno de nosotros. Nos permite conocer esa salvación, nos ha dado esa salvación. Hermanos, nosotros tenemos que unir nuestros corazones para compartir esa alegría. Orar para que el campamento mundial que se va a realizar el 2025, estemos y nuevas personas y nuevos jóvenes reciban la salvación. Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros ser utilizados. Nosotros pidamos al Señor que tengamos ese corazón para poder hablar esa felicidad y quitarse esa carga, ¿no? Quitar esa carga a los demás, que sientan cómo es de ligero, cómo es tener ese yugo manso, es ser humilde. Es maravilloso, realmente estoy muy agradecido porque Dios ha dado mucha bendición a mi hogar, a la zona, y cómo han venido los hermanos, han compartido. Yo no he planeado nada, sino que Dios lo ha dispuesto de esa forma. Es el logro de Dios, es el logro, ese corazón de Dios que ha recibido la zona 18, y agradezco más que todo porque Dios dé siempre sabiduría a los siervos, dé salud a su familia y a cada uno de los que están en diferentes áreas en la iglesia, para que avancemos juntos con ellos y lleguemos a Sucre con un solo corazón y todos participemos. Dios va a dar a cada uno de nosotros nuestra ofrenda. Dios va a mirar nuestro corazón y no miremos a los hermanos y no nos miremos. Yo tengo que mirar solamente a Dios. Gracias. La palabra de Dios dice, todos los días del afligido son difíciles, dice. Cuando uno está afligido en su condición, en su situación, siempre va a ser difícil para vivir. Pero si alguno tiene a Cristo en su corazón, realmente es el que soluciona todo. Esta mañana también vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, quien nos estará interpretando 2 alabanzas. De tal manera amó Dios al mundo y nunca me abandonarás. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al grupo Canto de Esperanza.
parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando. Te ves en completa soledad. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. En la vida hay momentos de sombras más oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando, te ves en completa soledad. Aunque padre y madre y hermanos me dejaran, todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre y hermanos me dejaran, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis hermanos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Muy buenos días, hermanos. Realmente esta canción, esta alabanza es muy profunda. Pueden abandonarnos, pueden dejarnos, pero Jesús jamás nos abandonará a nosotros. Esta segunda alabanza titula Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Para que todo aquel que
mas tenga vida eterna. Dios le envió a su Hijo para traer conmoción al mundo, sino que al recibirlo a Él, los hombres puedan hallar la paz. Él vino al mundo para salvarnos, el mundo no lo esperó. Él vino al mundo para salvarnos, el mundo no lo esperó. Tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para traer conmoción al mundo, sino que al recibirlo a Él, los hombres puedan hallar la paz. Él vino al mundo para salvarnos, el mundo no lo esperó. Él vino al mundo para salvarnos, el mundo no lo esperó. Muy bien, hermanos, despedimos con un fuerte aplauso al grupo de Esperanza. Esta mañana también recordarles a ustedes que la anterior semana hemos recibido una hojita de la ofrenda decidida, ¿sí? Importante que ustedes decidan primero en su corazón, ¿sí? Decidiendo en su corazón, ustedes pueden colocar tanto en la casilla de bolivianos como dólares la suma que ustedes quieren ofrendar y luego colocar en los alfolís que tenemos atrás. Por eso, para este encuentro mundial que vamos a tener en Sucre, Pastor tendrá ya muchas novedades durante el transcurso de esta semana, la próxima semana. Ahora vamos a invitar al grupo, al coro Nueva Alegría, que nos van a interpretar dos alabanzas. Pon tus ojos en Cristo y Señor de amor. Recibimos con un fuerte aplauso al grupo, al coro Nueva Alegría.
Cristo.
Agradecemos al coro Nueva Alegría y despedimos con un fuerte aplauso. Esta semana también, hermanos, que ha pasado, hemos recibido la visita de los siervos de la Misión Buenas Nuevas. Nos han estado visitando aquí en la iglesia para recibir una capacitación. Ahora vamos a ver un video del resumen sobre la capacitación del régimen penitenciario. Adelante con el video. Sí, hermanos, llegó el momento más importante para nuestro corazón. Por eso, desde que hemos entrado por esa puerta, esperemos que hayamos dejado todos nuestros problemas, nuestras situaciones ahí afuera. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, siervo de la Misión Buenas Nuevas, quien nos estará compartiendo la palabra del Señor. Buenos días, pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ¿cómo están todos? ¿Está bien? Sí, ese video, recién hubo la capacitación de régimen penitenciario, aunque usted estaba trabajando, ¿no? Duros en su negocio, también los estudiantes estaban estudiando, pero mientras aquí en la ciudad de La Paz llamamos, ¿no? Todos los ministros de diferentes ciudades, luego los encargados del régimen penitenciario, y actualmente tenemos un convenio, ¿no? Con gobierno, entramos 9 departamentos, todas las cárceles. Aunque no alcanza siempre, ¿no? Los hermanos. Deseamos que cambien todos los prisioneros, que lleven otra nueva vida, sirviendo a Dios. Luego vivir felizmente en su vida, en su familia. Nosotros tratamos, ¿no? Aquí La Paz también 6 y cárceles entramos. No es fácil, no es fácil. En el principio yo también pensé, entrando a la cárcel, todos estarán como así, 2 cuernos, ¿sí? Así. Luego 2 dientes, como Drácula. Tenía mucho miedo, ¿sí? Pensamientos, pero entrando, ellos como una esponja, absorbe toda la palabra de Dios. Desea escuchar, porque ellos también desea cambiar su vida, pero no sabe cómo va a cambiar. Pero a través de, ¿no? esa puerta tan grande abrió Dios aquí en Bolivia, entramos. Los profesores son hermanos de la iglesia, casi 40 profesores entramos. ¿Sabían, no sabían esto? Mientras ustedes así, y trabajando, estudiando, casi 40 profesores entramos en diferentes lugares. Y damos el evangelio, amor muy grande del Señor Cristo. Entonces hemos visto también hasta ahora
¿sí? Casi 200 escucharon, recibieron la salvación. ¿Cuántos? Aquí apenas como 100 hermanos ahora. Ese doble recibieron la salvación, hermanos. Imagínense, ¿sí? Mucha gente espera en la cárcel. Luego ellos, como dijo, esponja. ¿Sabe esponja? Y absorbe todo lo que predica el Evangelio. Pero falta profesores. ¿Y quién puede ser profesores? ¿Quién puede ser profesores? Debe tener licenciatura, debe tener abogado. Solo corazón. Yo quiero, es el Evangelio, yo también quiero transmitir y predicar. Los hermanos después de recibir la salvación, solo ese deseo tiene, todo puede ser. Amén, hermanos. Ese video de la capacitación. Entonces aprovechamos, no grabar también. Como en la cárcel nosotros damos clase de teología, el libro El secreto del perdón de pecados. Ese libro es nuestros teología, cuadernos. Entonces los ministros grabamos, ¿no? Grabando su prédica, teología, de 30 minutos. ¿Por qué grabamos? ¿Han visto en el video? Adán grabó, ¿verdad? ¿No? Cada ministro damos tarea, capítulo 1 hasta capítulo 9. Estudiando eso grabando 30 minutos de clase de teología. ¿Por qué grabamos? ¿Por qué grabamos? Si apenas nosotros entramos como 20 cárceles, aquí en Bolivia más de 20.000 prisioneros, 9 departamentos. No alcanza. Grabando teología, meteremos, ¿no? Toda parte de Bolivia. Sí, por eso, ¿no? Estamos grabando. Donde los profesores entramos, compartimos presencialmente. Pero donde no entra lejos, donde hay Chacuiba, y frontera de Brasil, de Beni, diferentes lugares, harto. Ahí nosotros tenemos convenio, entramos, clase virtual. ¿Escucharon virtual? Clase. Sí. ¿Qué le parece, hermanos? ¿No está bien? Sí, usted puede responder bien, hermanos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, pido oración, hermanos, ¿sí? Para llegar a todo lado el Evangelio. Sí, amén, hermanos. Sí, ya vamos a buscar esta mañana, ¿sí? No estoy compartiendo para régimen penitenciario. Sí, yo olvidé también, ¿no? Ya San Marcos, libro de San Marcos esta mañana, capítulo 2, desde versículo 1 hasta 12, vamos a leer. Ya San Marcos capítulo 2, desde versículo 1 hasta 12, voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Sí, voy a leer, hermanos. Ya. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque habla así, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son
perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal y cosa. Sí, hasta el versículo ya 12 hemos leído. En Corea, en el colegio, cuando entrando al colegio primaria, nosotros estudiamos, ¿no? Aprendemos los cuentos. Creo que aquí también a los niños les gustan cuentos. Usted también, ¿no? Sí, entonces yo también me recuerdo. En el colegio de primaria nos enseña cuentos. ¿Qué cuento es? Y entre sol, luego entre la nube, ellos entre dos quieren hacer competencias. Entonces, yo soy más mejor, más poderoso, el sol. No, la nube, yo soy más poderoso. Entonces justo estaba pasando un pasajero en la calle. Ahí está ese hombre, por ese hombre nosotros hacemos, ¿sí? Y peleamos, ¿sí? Y uno de nosotros ganando, él es más poderoso. Luego entre dos, el sol, la nube, pelea. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ya peleamos? Mira, ese señor pasajero está caminando, ¿sí? Entonces, despojando su ropa, su chamarra, despojando, ese más poderoso así, hablando. Aquí en Bolivia también hay ese cuento. ¿Hay? O no estoy explicando bien tal vez. ¿Hay en Bolivia? Pero ¿por qué así está? Como fuera que no sabe nada, se parece ustedes. Entonces ahí primero habló, ¿sí? Ya, la nube, tú primero haga entonces, ya, ¿sí? Tú primero haga, despoja su chamarra, su ropa. Entonces el sol habló, ¿no? A la nube entonces, ay sol, ay mira, soy poderoso. Luego la nube, ¿qué hace? Mira bien el sol, ¿cómo voy a quitar su chamarra? Luego la nube, ¿qué hace? Sopla, viento, enviando, hace. Entonces ese pasajero de repente soplando el viento, ¿sí hace? Llegando a ese señor, ¿qué hace? Ay, qué frío de repente, ¿por qué así? ¿No? Viento. Luego así su chamarra más agarrando, ¿cierto? Entonces mirando la nube, oh, ese pasajero, ¿qué pasa? ¿No despoja? Parece muy débil mi viento. Luego, ¿qué hace? Otra vez, más cierto, más, así ya sopla. No reacciona nada usted. Los niños se escuchan bien atentamente, pero ustedes parece no son niños, parece. Aburrido parece. O todos saben esta historia por eso. Pero aunque sopla más fuerte ese pasajero, ese señor, ¿qué hace? Ay, qué feo, es más frío, es más abrigándose, ¿verdad? ¿No? Más. No piensa despojar su chamarra, su ropa. Entonces la nube se enojó. Ay, ese señor muy malo. No despoja, soy frágil, débil. No, ahora con toda mi fuerza voy a ahora volarlo más ahora. ¿Cómo hace? Doble, triple, más, ¿verdad? ¿No? Luego, hace. ¿Qué hace? El viento quiere volar, llevar a ese señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Más enfrente, más, ¿sí? Contra viento. ¿Cómo así? Fuerte viene, me quiere volar. Entonces, ese señor, ¿qué hace? Más contra vientos, para que no lleve, ¿verdad? ¿No? Ese viento. Entonces, mirando el sol, la nube se hace, basta, sí, basta, ¿sí? Creo que no puede esperar, yo voy a hacer. Luego, el sol, ¿qué hace? El sol calienta. ¿Cómo calienta? 20 grados, 25 grados, 30 grados.
Ese señor de repente sudando. Oh, ¿qué pasa? Poco antes estaba muy frío. Pero ¿por qué ahora de repente ya demasiado calor? Sudando, ¿verdad? ¿No? Sudando. Entonces primero llamara ya, quitó, llamara. Entonces el sol mirando. La nube ya vio, ¿viste? Soy más fuerte, ¿verdad? ¿No? Soy más fuerte. Espera, voy a despojar todo ropa, ¿sí? Tú mira eso. Entonces, más calenta, 30 grados, 32 grados, 35 grados, 40 grados, ya demasiado ahora. Calor, todo despoja, todo. ¿Quién ganó? El sol ganó. Hermanos, esta mañana igual. Si leyendo, escuchando la palabra de Dios, Dios y puso su amor, su corazón. Que conozca, pero mucha gente no conoce, aún viene a la iglesia, no conoce al corazón de Dios. Como entre el sol, la nube, si para despojar la ropa, ese Señor, el sol ganó. ¿Por qué el sol ganó? Que calentando calor, ¿verdad? No calor. ¿Qué quiero hablar esta mañana? Igualito. Dios también, ¿sí? Para entrar ese salón al culto, hermanos. Dios por la fuerza tiene que venir a la iglesia. ¿No? Alaba a mí, soy poderoso. Dios también puede hacer, ¿verdad? ¿No? Toda la persona, soy Dios poderoso. Yo te ayudo. Por eso alaba a mí. Temprano ven a la iglesia. Salón también, limpia. Ya por la fuerza Dios puede hacer, no puede hacer. ¿Puede hacer? Pero ¿por qué mucha gente no viene al salón? ¿Por qué en su casa mira cultos? ¿Por qué mucha gente en su casa mira, participa cultos? Dios no puede hacer, agarrando su cuello, por la fuerza. Ven, alaba a mí, sirve a mí. Dios puede hacer. Pero ¿por qué Dios deja? Dios también, ¿sí? Desea, tanto desea. ¿Cómo es? Que entienda el corazón de Dios, amor del Señor Cristo. Luego voluntariamente, yo iré, temprano iré, ¿sí? A la iglesia. Yo serviré, yo daré mi vida, toda mi vida. Luego Dios también eso desea. Por eso en la Biblia, leyendo la palabra de Dios, mucha parte está escrito. El libro de Hechos capítulo 3 leyendo, sale cojo de nacimientos. La gente deja en la puerta del templo de Dios. Porque considera, ¿quién entra al templo de Dios? Son pastores, son cristianos, hermanos. Entonces, antes de entrar a la puerta del templo, cuando está ese cojo de nacimiento, nace. ¿Qué nace? El Señor dice, palabra dice, los pobres tienen que ayudar. Entonces, cuando mirando ese cojo de nacimiento, ¿va a dar, no va a dar algo? Va a dar, sí, ¿verdad, no? Dice que Dios es amor, ya la palabra dice, ayuda a nuestro prójimo, ama. ¿Cómo puede pasar sin dar? Entonces, sabiendo esto, la gente dejaron. ¿En dónde dejaron? A la puerta de el templo, ahí dejó. Ahí estaba ese cojo de nacimientos. Entonces, cada vez las personas entran al templo de Dios, él pedía, tengo hambre, ayúdeme. Entonces la gente algo daba, así mantenía su vida. Pero el libro de Hechos capítulo 3, leyendo, un día Pedro y Juan estaban entrando al templo de Dios. Entonces ese cojo de nacimiento, igual que otros días, pidió. ¿Qué pidió? Señores, por favor, tengo hambre, me da algo. Entonces Pedro y Juan también miraron, ¿verdad? ¿No? Ese cojo de nacimiento. Luego y habló, míranos, así habló. Entonces ese cojo de nacimiento estaba muy feliz. Y a él dice que míranos, dice, mírame, a algo me va a dar. Mirando, ¿qué dijo?
no tengo plata ni oro. A eso está hablando. Entonces, al mirar ese conocimiento que dice, no tengo mi plata ni oro. ¿Por qué me dijo que míranos entonces? No va a dar nada. ¿Por qué me dijo eso? Pero, dice Pedro y Juan, ¿qué dijo? Pero lo que tengo yo. ¿Qué tenía? Nombre de Jesucristo. Nazaret, Jesucristo. Yo te daré, ¿verdad? ¿No? Aunque yo no tengo plata ni oro, no tengo 100 bolivianos ni 5 bolivianos, pero lo que tengo yo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tenía Pedro? Jesucristo tenía. Nombre de Cristo desea levantarte a usted. Nombre del Señor es Cristo. Yo te daré. Levántate. Jesús tanto desea que lleva esa vida. Mendigo, levántate. Luego trabaja, puede ganar, puede estudiar, puede vivir felizmente. Eso es Cristo desea. Luego agarra su mano. Después de agarrar su mano, ¿qué hizo? Levantó. Él esperaba. ¿Qué esperaba? Dinero, comida. Pero Pedro, lo que yo tengo, Jesús tanto desea. No da dinero, dinero también necesita. Pero más necesita este mendigo. Caminar, vivir felizmente. No vivir de esa manera. Luego, nombre del Señor Cristo agarrando su mano, se levantó. Amén, hermanos. Y levantó. Eso Jesucristo desea tanto, hermanos. Igual, hermanos, esta mañana. Ustedes desean, igual que ese cojo de nacimiento, que desea, hoy día tengo hambre. Quiere llenar su vientre eso. Me faltan materiales. Materiales necesita. Eso quiere llenar, hermanos. Y a mi vida eso falta. Eso quiere llenar ustedes, hermanos, esta mañana. Pero usted, conociendo el corazón de Cristo diferente, ese material es un rato. Ese plato un rato es. Pero para que tenga la vida eterna, para que tenga la felicidad eterna, Jesucristo eso quiere dar. Por eso Pedro dijo, ¿qué dijo? Lo que yo tengo. Él no tenía ni plata, ni oro. No tenía nada. Pero Pedro, Jesucristo tenía, Jesucristo. Jesucristo dando, guiando a Pedro. Por eso nombre de Nazaret, Jesucristo, levántate. Se levantó. Entonces ese cojo de nacimiento de repente, ¿verdad? ¿No? Su vida cambió, todo su vida cambió. Toda la vida debería pedir limosna ante otra persona. Pero ya ahora puede caminar, no puede caminar. Puede caminar o no puede caminar. Entonces él puede trabajar, no puede trabajar. Ya puede trabajar, puede abrir su negocio, salchipapa puede vender, en la calle ya puede vender cualquier cosa. Ya puede estudiar, no puede estudiar. Ya puede estudiar. Luego ya también puede tocar la puerta. Sí, señores, ayúdeme. Puede pedir, no puede pedir. Puede hablar. Él se levantó. Caminando ahora. Después de caminar. Después de andar. Ese cojo de nacimiento, ¿qué hace, hermanos? Usted cuando se sana, ¿sí? Mejora. ¿Qué hace? Logrando su vida, mejorando. ¿Qué hace? Ese cojo de nacimiento se sanó, ¿verdad? ¿No? Sí, su sueño es. Sí, ahí Jesucristo ayudó. Después de lograr su sueño, ¿qué desea hacer? Ustedes. Ese Señor, ¿qué hace? Vamos a ver, ¿no? Hechos vamos a ver, ¿no? Ya marcando San Marcos, capítulo 2, marcando bien. Hechos, capítulo 2, 3 sale, ¿no? Hechos, capítulo 3. Desde versículo 6 voy a leer. Ya más Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Se sanó, tanto él deseaba, ¿verdad, no? Entonces, como hablamos, ahora ya sabe caminar, sabe andar. Entonces desea trabajar. Tanto tiempo mi vida miserable, cojos, mendigos. Ahora estoy sano, ya voy a estudiar, voy a tener licenciatura, voy a vivir como otros jóvenes, otras personas, comprando casas, casándome. Ya puede pensar, ¿cierto, hermano? Pero ese ya vamos a ver versículo 8. Después de sanarse, ¿qué hace? Ya 8. ¿Ya podemos leer juntos? ¿Ya tiene? Ya juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya me sané ahora, ¿verdad? ¿No? Me sané. Mira, mi pierna. Ya tiene fuerza. Ya mira, ya puedo caminar. Ya mira, ahora puedo correr. Ya voy a estudiar. Voy a tener licenciatura. Voy a comprar casa. Voy a vivir. Voy a casarme. Siempre miraba, señorita bonita. Casarme. Tendré mi futuro, mi vida. Luego va a pensar. ¿Cierto, hermanos? Sí o sí va a pensar. ¿Cómo ustedes están pensando, planeando mi vida? Teniendo cuerpo sano también planea. ¿Cómo voy a vivir para cumplir esto? Eso voy a hacer, eso voy a hacer, eso voy a hacer. Empuja nuestras vidas. Tantos años, paralíticos, cojos. Ahí se sanó un día. ¿Por qué no va a pensar? ¿Cierto, hermano? Ya mira, esa pierna tiene fuerza ahora. Puedo caminar, correr, trabajar, ganar, estudiar, viviré otra vida. Mucha esperanza ahora. Ese el cojo de nacimientos. Pero entre todos los planes, primero el que hace. Cojo, mendigo, tú sanaste, yo hice. Soy Jesucristo poderoso, yo te ayudé. Ven, ya ven, salón, templo de Dios, alaba. Sirve a mí, ofrenda, sirve. Ya, Jesucristo así hizo. Jesucristo levantó. Jesucristo dio la vida. Pero Jesucristo nunca obligó. No obligó. Jesucristo dio. ¿Qué dio? Dio ese amor. Yo te amo. Otra persona puede dar 100 bolivianos. Otra persona puede dar 1000 bolivianos. Otra persona puede hablar. Mendigo, tenga esperanza. Mendigo, ya poco más fuerza. Puede mejorar tu vida. La persona puede dar palabras bonitas, lindas. Pero es Cristo quería dar. ¿Qué quería dar? Yo te amo. Yo te amo. Que no viva así. Yo te amo. Ayudaré caminar, ayudaré que vida otra vida. Mendigos, yo te amo, yo te ayudaré, yo te doy. Nombre del Señor Jesucristo, Nazaret, levantó, ¿cierto no? No levantó. Él encontró Nazaret. ¿Quién es Nazaret? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo me ama. Jesucristo puede dar, encontró. Después de encontrar ese señor mendigos, como hablamos, ¿no? Sí puede pensar muchas cosas. Desde ahora yo viviré. Tanto tiempo yo no estudiaba, estudiaré. Sí, yo no disfruté, disfrutaré. Pero el primero, sí, leyendo, después de sanarse, ¿qué hizo? Versículo 8 leyendo, hermanos. Saltando, se puso en pie y anduvo. Primero probar, 2 piernas está bien, camina bien, funciona bien. Confirmo bien, funciona muy bien.
tiene mucha fuerza. Después, ¿qué hizo? ¿A dónde entró? Un instituto de la electricidad entró. Un instituto de diseño gráfico entró. Un instituto de Universidad San Simón entró. UNSA entró. ¿Entró en dónde? Entró con ellos. Ellos que transmitió el amor del Señor. Ellos que ayudó que entienda el amor del Señor. Con ellos en el templo. Luego en el templo, ¿qué hace? En el templo andando y saltando y alabando, hermanos. Ese cojo de nacimiento, toda la vida, él consideraba, pensaba, ¿cómo voy a comer bien? ¿Quién me ayudará? Mi futuro así va a ser toda la vida. Preocupaciones, miedos, desesperanza. Alguien si ayuda, agradece. Pero un día encontró y Pedro y Juan, a través de Pedro y Juan encontró, Jesucristo encontró. Jesucristo me ama. Jesucristo es diferente que otros. Jesucristo me ha dado esa vida totalmente diferente. Entonces, ¿qué hace? Primero, entrando al templo, alabando al Señor. Esa mañana hablamos, Jesucristo poderoso, hermanos. Pero ¿cómo ustedes? ¿Por qué tarde llegaste? ¿Por qué así tarde llega? ¿Por qué no echa su corazón? Culto 10 de la mañana, exhortándose. Luego, ¿qué hace? Si no puedo traer a ustedes, agarra. ¿Cómo agarra? Por la fuerza. Agarrando. Ya, siéntese, primera fila. ¿Por qué ahí atrás se sienta? No tiene corazón, Señor. Ya, ven. Y así se sienta, primera fila. Jesucristo puede hacer, no puede hacer. Puede hacer. Pero Jesús nunca hace. Primeramente, Jesucristo, Dios desea que conozcan el amor del Señor Jesucristo. Sabiendo, conociendo, como ese paralítico, ese cojo de nacimientos. Él toda la vida piensa para su vientre. Toda la vida piensa para mi vientre, mis cuerpos. ¿Cómo voy a comer bien? ¿Cómo voy a vivir bien? Mi vida futuro, ¿qué vida más mejor? Toda la vida eso pensaba. Él nunca imaginó, pero un día encontró. Ese Señor es Cristo de Nazaret. Luego nadie habló. Ya, Dios se ayudó. Tiene que entrar al salón, orar, ofrendar, servir, salta, alabar. Nadie enseñó. Nadie. Señor, gracias. Gracias. Nadie me ha dado esa vida. Nadie. Pero alguien me ha dado 100 bolivianos. Alguien me ha dado 1000 bolivianos. Alguien me ha dado comida, panes, harinas, azúcar me ha dado. Pero nadie como usted que me ha dado eso. Gracias, Señor. Él mismo entró. Luego andando, saltando, caminando, alabando al Señor. Dios igualito, hermano, esta mañana desea que usted conozca cómo Dios amó a ustedes, a nosotros. Luego, sí conociendo ese amor del Señor Jesucristo, usted también puede vivir para el Señor. Así voluntariamente nosotros despojando nuestros deseos, voluntariamente despojando de nuestra maldad, suciedades, vicios, voluntariamente, dejando. No me gusta eso, porque el amor del Señor es Cristo, es más hermoso, voluntariamente, ocupándose para mí, viviendo para mí. Señor es Cristo puede hacer por la fuerza, castigándose. Pero ¿por qué no hace? Señor es Cristo espera conocer, ¿verdad? ¿No?
el corazón de Dios, de Cristo. Recibir ese amor del Señor Cristo. Luego, si usted conoció el amor del Señor, entonces usted también voluntariamente, ¿cómo, hermanos? Voluntariamente también podemos servir. Como en el principio hablamos, la nube para quitar esa ropa de ese Señor. Aunque sopla más abriga, ¿verdad? ¿No? Luego más finalmente contra ese viento, para que no lleve el viento. Pero el sol, ¿cómo hizo? Calientes. Igualito, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Aparentemente, ¿sí? Dios también habla, cumplir mandamientos. No cumple, va a castigar. Pero toda parte de la Biblia, Dios también escribió ese corazón de Dios, amor de Dios. Que sepa, esta mañana también nosotros hemos leído San Marcos, ¿verdad? ¿No? Aquí San Marcos. San Marcos capítulo 2 aquí. Aquí un día Jesús estaba predicando en la casa. Entonces la gente escuchando, ya en esta casa Jesucristo vino, Hijo de Dios vino, ya mucha gente enfermos se sanaron, Él dando la palabra, Él es Hijo de Dios, nosotros escucharemos, conoceremos. La gente llenaron, rápido llenaron. Pero tarde llegaron. ¿Qué llegaron? 4 amigos trajeron un paralítico. Entonces al mirar, llegamos tarde, no podemos entrar, hasta la puerta está llena las personas. Mira, nadie quiere salir, quiere escuchar, atentamente está escuchando. ¿Cómo hacemos? ¿Regresaremos o quedaremos hasta que termine la prédica? ¿A qué hacemos? Entonces ellos como pensando, hay buena idea. ¿Qué buena idea? ¿Qué buena idea tiene? Llevar ese paralítico y llevar ¿a dónde? Imagínese aquí arriba. ¿Cómo puede? Parece mala idea. No es buena idea, mala idea. Un borracho también para alzar pesado es. ¿Cómo paralítico puede subir allá hasta techo? No, qué tontería está hablando. Entre ellos tal vez. Buena idea. No, ¿cómo puede llevar? Pero entre ellos decidieron. Eso es buena idea, dice. Luego están de acuerdo, 4 se está llevando. No sé, uno sí, 2 manos jalando desde arriba. 2 personas al lado, al costado empujando. Otro uno, nalga está empujando, ¿sí? Así 4, puede imaginarse. No sé en qué manera. ¿sí? 3 personas arriba en el techo y mandando una soga, amarrando cuerpo, ya está jalando. No sé cómo llevando. Finalmente lograron. Llevaron, ¿a dónde llevaron? Al techo. Luego, ¿qué hace? Sacando las teas. En plena es Cristo predicando como ahora. Imagínense, ahora Pastor Andrés predicando. De repente, suena, ¿sí? Parece que está lloviendo. Pero después abrió el cielo, un milagro, abrió el cielo de repente. Luego, ¿qué baja? ¿Qué baja? ¿Una olla pequeña está bajando? No, grandote. Con lecho está bajando un paralítico. Imagínense un mayor, ¿cuánto altura tendrá? Un mayor, como 1,60, 1,70, ¿verdad? ¿No? Varones. Y grandote está bajando. Entonces, toda la persona de repente, escuchando la prédica, así, arriba ya miraron. Ahí podemos ver, ¿no? Está bajando. Jesucristo también miró. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ya está bajando en el cielo, ¿verdad? No puede imaginarse, hermanos. Entonces, ¿usted se siente o no se siente? ¿Se siente o no siente? ¿A usted se siente? Sí, está bajando todo, mirando todo. Entonces, Jesús estaba predicando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me mira? ¿A dónde mira la gente? Todo arriba mirando. Oh, ¿por qué? ¿Por qué no escucha a mí? ¿Por qué no mira a mí? ¿Por qué mira arriba? Jesús también miró arriba. De repente, desde arriba, ¿qué está bajando? Ese paralítico estaba bajando. Luego detrás de ese paralítico, ¿quién? 4 amigos están en el techo. Entonces Jesús miró arriba y vio el versículo ya 5, hermanos. Ya, el versículo 5 encontraron. Ya, juntos podemos leer, juntos. Ya, 1, 2 y 3. Ya Jesús vio, luego habló. ¿Qué habló? ¿Por qué me molestas? ¿No? Predicando muy bien, ¿por qué me molestas? ¿Sí? ¿Por qué interrumpe? ¿Así habló? Uy, mira, hizo hueco en el techo, ¿cómo va a devolver eso? ¿Cómo va a recuperar? Eso habló. Jesús habló, aquí ya 5, mirando. Al ver Jesús la fe de Elías. Jesús vio 4 amigos, ¿verdad? ¿No? Elías tiene la fe. ¿Qué fe tenía? Jesús puede sanar nuestro amigo paralítico. Esta mañana también Jesús mirando a ustedes. Jesús, ¿qué dirán? Jesús mirando al pastor Andrés, ¿qué dirá? Mirando al corazón de Andrés. Mira, tiene muchos miedos. Tiene incredulidad. Tiene muchos celos. Tiene muchas preocupaciones. Tiene muchos planes. Tal vez esa mañana Jesús mirando a ustedes cada uno, ¿qué dirá? ¿Eso pensaron? Ese hermano ya está pensando terminar el culto, ya quiere ir a pasear, Copacabana. Eso deseo. O algunos ya ese plan ya tiene. Aunque viene al culto escuchando la palabra, en sus corazones otra cosa tiene, otra cosa. Pero cuando Jesús vio, Elías, ¿qué vio? Tiene la fe. Ellos creen en mí. Ellos aman a mí. Ellos esperan de mí. Pero hoy en día, tantas personas vienen a la iglesia. Jesús cuando mirando cada uno de ellos, ¿qué dirá? Señores, ¿por qué tanta incredulidad tiene? ¿Por qué usted no cree en mí? ¿Por qué usted engañándose vive así escondidamente? ¿Por qué usted tantos celos, deseos tiene en sus corazones? Esta mañana, ¿qué dirá Jesús? Aquí mirando a Elías, Jesús dijo, ¿qué dijo? Tiene la fe, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Qué fe tenía? Jesús, Hijo de Dios, el poderoso. Nuestro amigo también muy difícil, aunque ya no podían solucionar nadie, pero Jesús puede solucionar. Eso tenía. Amén, hermanos. Esta mañana igual, aún nosotros tenemos tantas cosas, pero esta mañana igual que Elías, Jesús poderoso. Esta mañana escuchando a esa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Todo va a solucionar. Escucharé, recibiré. Luego, así
teniendo esa fe, Jesús también va a bendecir. Amén, hermanos. Aquí bendijo, ¿verdad? ¿No? Jesús trabajó con ellos. Aquí 5 esto. Al ver Jesús la fe de ellos, luego dijo, ¿qué dijo? Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí muy importante, hermanos. Aquí está bajando ese paralítico, 4 amigos. Está bajando ellos ahora con mucha esperanza, está bajando. Nuestro amigo paralítico sufriendo ahora bastantes. Luego sufre, su familia también sufre. Somos sus amigos. Está bajando ahora, luego Jesucristo va a encontrar nuestro amigo paralítico. ¿Ya encuentra? Sí. Ya, aquí mire, aquí, sí, aquí mire, sí, aquí mire, aquí. Sí, está probando, hermano, está probando. Está concentrando, ¿cierto? Ahí está bajando. Sí. No está bajando, está entrando, ¿sí? Por la entrada, tal vez. Entonces está bajando sus amigos. ¿Con qué esperanza está bajando? Ya, ¿con qué esperanza está bajando? Que sane Señor Jesucristo. Sane es Cristo, ¿verdad? ¿No? Ayude a nuestros amigos. Con esa esperanza está bajando. Pero Jesús cuando mirando ese paralítico, ¿verdad? Cojos, no paralíticos, muy pobre. Luego su familia también se sufre. Entonces Jesús miró, luego deseaba, Jesús también deseaba, ¿verdad? ¿No? Dar lo que desea ellos. Entonces Jesucristo tal vez puede sanar esa enfermedad. Leyendo ese versículo, Jesucristo puede sanar enfermedad. Pero antes de sanar su enfermedad, primero habló, ¿verdad? ¿No? Versículo 5. Podemos leer aquí juntos. Jesús, ¿qué dijo? Vamos a ver. Ya. ¿Desde dónde vamos a leer juntos? Desde hijo aquí. ¿Se encontraron? Ya, desde hijo aquí. Luego hasta último podemos leer juntos. Ya. 1, 2 y 3. Hijo. Amén, hermanos. Ya, ¿qué habló? Hijos, no hay nombre, porque Jesús tampoco sabe, conoce su nombre, parece. Hijo, ¿sí? Entonces en ese lugar mejor poner su nombre, ¿verdad? ¿No? Y por eso Jesús no habló, no especificó. Entonces aquí en el lugar de hijo, ¿qué pone? Mi nombre. Andrés, tus pecados te son perdonados. ¿Así puede leer? ¿Está bien? Ya, vamos a ver qué nombre más va a escuchar. Ya, 1, 2, 3. Ya, otra vez. ¿Sí? Ya, ¿sí? Escuchar la cuenta 3, así, ¿entiende, no? 3 ya vamos a leer. Ya. 1, 2, 3. Ay, no escucho nada de nombre, sí. Nada, sí. Otra vez, muy débil, no creo que no. Ya. Última oportunidad, sí, última vez, ¿verdad? Última vez, ya. Ya, ¿qué pone en el lugar de hijo, hermanos? ¿Qué pone? No Andrés, ¿se entiende? No Andrés. Ya, su nombre. Ya, 1, 2, 3. Amén, hermanos. Jesús tanto deseaba. Paralítico, yo te amo. Yo te doy, yo ayudo. Porque aquí escuchando, ¿verdad? ¿No? Hijo, tus pecados te son perdonados. Solo limpia pecado, así dice. Pero escrito tanto deseaba que hijo, que sepa. Mi corazón. Sepa. Paralítico, entienda. Yo, ¿qué quiero hacer ahora?
Yo quiero hacer para ti ahora. ¿Qué quiere hacer Jesús? Perdonar. ¿Sí? Leyendo poco más abajo, más claro es el amor del Señor Cristo. Versículo 6, ¿no? 6 voy a leer. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces aquí mucha gente estaba en la casa cuando Jesús habló: hijos, tus pecados te son perdonados. Yo te quiero ayudar, yo te amo. Que sepa mi corazón. Y habló una manera, ¿verdad? ¿No? Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los escribas estaban ahí, en esa multitud, escuchaban juntos, como igual que esta mañana. Escuchando los escribas, ellos que hablaban. ¿Cómo Jesucristo puede perdonar pecados? Blasfemias. ¿Cómo puede hacer eso? Ellos hablaban dentro de sus corazones, tampoco hablaron afuera. Pero Jesús, como Hijo de Dios, sabiendo todo, ya sabía. ¿Qué sabía? El Dios está hablando. ¿Qué está hablando? ¿Cómo Jesús puede perdonar nuestros pecados?